¿Nunca os habéis preguntado el origen de mitos como los dragones, las brujas y otras criaturas? Como profesor de historia especializado en el periodo medieval, es uno de los temas que aparecen frecuentemente al investigar sobre este periodo. Y es que hoy nos vamos al corazón de la mitología medieval, donde exploraremos el mundo que capturó la imaginación de las personas de este periodo. Desde la antigüedad hasta la actualidad, el mito del dragón ha cautivado la imaginación humana. Desde bestias que escupen fuego hasta majestuosas criaturas llenas de sabiduría, el cuento de los dragones ha evolucionado con los tiempos. Las primeras representaciones registradas de los dragones se remontan a la antigua Mesopotamia, alrededor del año 3000 a.C. En la mitología mesopotámica, el dragón a menudo se asociaba con el caos y la destrucción, mientras que en la cultura china el dragón ha ido simbolizando la buena fortuna y la prosperidad a través de los tiempos. Durante la Edad Media, el dragón se convirtió en un símbolo popular del mal y de la destrucción. Esto no es casual, y es que a menudo se le representaba como una bestia que escupía fuego con dientes y garras afiladas. En el folclore europeo se decía que los dragones aterrorizaban a las aldeas y acumulaban tesoros. Esto viene influenciado de manera muy fuerte por la teología cristiana, que veía el dragón como un símbolo de Satanás, y también de las fuerzas del mal, claro está. El libro del Apocalipsis, el Evangelio de San Juan en particular, describe una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que a menudo se suele interpretar como un dragón. Esta imagen del dragón como un símbolo del mal fue reforzada por la Iglesia, que utilizó al dragón como una metáfora del diablo y de todas aquellas criaturas que iban con él. Si hablamos de dragones tenemos que hablar de San Jorge, y es que la leyenda de San Jorge y el dragón, que cuenta la historia de un valiente caballero que mata a un dragón para salvar a una princesa, se convirtió en una historia popular durante el periodo medieval. Esta leyenda ayudó a solidificar la imagen del dragón como una criatura temible y malvada, y reforzó la idea de que los dragones podían ser derrotados por héroes valientes, virtuosos y sobre todo cristianos, de la misma manera que todas las personas podían vencer a sus demonios, a aquellos peligros sobre su alma y sobre su cuerpo. Durante el periodo medieval surgen además un tipo de libros muy interesantes, los bestiarios. Estos describían criaturas reales y también criaturas míticas, y desempeñaron un papel muy importante en la formación del concepto del dragón. Estos libros a menudo representaban a los dragones como criaturas feroces y poderosas, con ilustraciones detalladas y descripciones de sus hábitos y hábitats. En este sentido, uno de los más famosos es el Bestiario de Aberdeen, que es realmente espectacular y cuenta con algunas de las ilustraciones e iluminaciones más interesantes de toda la Edad Media. A lo largo de la Edad Media en Europa, el dragón siguió siendo un símbolo popular del mal y de la destrucción, y su imagen continuó evolucionando y cambiando con el tiempo, desde las bestias que escupen fuego del folclore medieval hasta las majestuosas criaturas del arte renacentista. El dragón sigue siendo a día de hoy un símbolo poderoso y duradero de nuestro imaginario colectivo, eso no hay quien lo dude, y de hecho en la literatura moderna los dragones han tomado nuevos roles y significados, desde Smaug en El Hobbit de Tolkien, que personifica la avaricia y el poder, hasta los dragones de Juego de Tronos, que simbolizan esa destrucción y al mismo tiempo la majestad, tanto del periodo antiguo, es decir, de la antigua Valiria en el mundo de Juego de Tronos, hasta las armas de destrucción masiva que utiliza la dinastía Targaryen. Puede que pienses que las brujas son solo un producto de los cuentos de hadas y las decoraciones de Halloween, pero la verdad es que la brujería tiene una historia muy rica y muy compleja que abarca muchísimos siglos. Los primeros registros escritos de brujería provienen de la antigua Grecia y Roma, aunque civilizaciones más antiguas ya practicaban rituales mágicos de diversa índole. En estos textos, la magia se consideraba una forma legítima de poder, que a menudo se utilizaba para el bien o para el mal. La idea de una bruja tal como la conocemos hoy en día aún no existía, de hecho. La diosa Hécate, por ejemplo, estaba asociada con la magia y el inframundo, y a menudo se la representaba como una figura poderosa y misteriosa, pero no exactamente como una fuerza malévola en sí misma. La llegada del cristianismo a Europa trajo consigo un nuevo conjunto de creencias y con ellas un nuevo concepto de brujería, y es que durante la Edad Media europea la brujería fue considerada un delito grave y dependiendo de la época y la cultura a la que nos estamos refiriendo en concreto, podemos encontrar diferentes castigos para aquellas personas que practicaban dichos hechos, es decir, la brujería. En el folclore europeo encontramos brujas y brujos de muy diversa índole. En ocasiones estaban en complicidad con el diablo y podían lanzar hechizos, maldecir a sus enemigos e incluso controlar el clima.
siempre estaban vinculadas con lugares especiales de la orografía europea, como bosques, montañas o valles, y tiene mucho que ver con los ritos precristianos europeos, que solían ocupar dichos lugares para sus celebraciones y rituales. Es muy importante tener en cuenta que el cristianismo fue permeando en las mentalidades de las personas durante los 1000 años de historia del mundo medieval europeo, pero que las tradiciones y las deidades propias de cada lugar continuaron teniendo una importancia clave a través del tiempo. De hecho, como herencia de esos colectivos que continuaban con tradiciones paganas en una sociedad cristiana, fue gestándose lentamente la idea del aquelarre. El aquelarre es una reunión de las personas que practicaban estos ritos, pero que progresivamente fue identificado con brujas y brujos y con la adoración a Satanás. Mucho ojo, porque esta identificación fue llegando a finales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, pues la dominancia y el centralismo de la Iglesia Católica iba creciendo. Así que realmente la caza de brujas no es un hecho medieval. De hecho es posterior y propio del periodo moderno, de la Edad Moderna, ya que alcanzó su punto álgido durante la Inquisición y los juicios de brujas de los siglos XV al XVII. Las acusaciones de brujería se utilizaban para eliminar a personas incómodas, resolver conflictos personales o simplemente por miedo e ignorancia. Mucho ojo con esto, porque muchas veces se señala a la Inquisición española como la más temible del continente, pero mucho cuidado, porque donde hubo más juicios por brujería fue en el Sacro Imperio Romano y en Centroeuropa, aunque eso es tema para otro vídeo. La revolución científica y el escepticismo en asuntos de religión y espiritualidad trajeron consigo una despreocupación con el mundo esotérico y con la brujería, que también fue decreciendo paulatinamente. Hoy en día el mito de la bruja ha evolucionado muchísimo. Las brujas suelen ser representadas como individuos poderosos, independientes y de espíritu libre que desafían las normas sociales y el status quo. En la literatura y el cine modernos vemos a las brujas no solo como villanas, sino también como heroínas e incluso figuras de empoderamiento, desde Hermione o Hermione Granger en Harry Potter hasta las brujas de American Horror Story. Durante el periodo medieval europeo, el mito de la sirena cautivó la imaginación de la gente de toda Europa, pero ¿de dónde surgió este mito y qué significaba para la gente que lo creía? El mito de la sirena tiene raíces en la mitología griega antigua y según la leyenda, las sirenas eran criaturas mitad humanas, mitad pájaro, de las que se decía que poseían el poder del canto. El mito griego de las sirenas, que atraían a los marineros a la muerte con sus voces encantadoras, también contribuyó al mito contemporáneo de la sirena. De hecho, una de las menciones más famosas de estas sirenas es en la Odisea, del famosísimo Homero. Durante el periodo medieval, la sirena era una de las criaturas que se solía representar en los bestiarios. Estas ilustraciones mostraban a las sirenas como criaturas hermosas y atractivas, con escamas brillantes y cabello suelto, pero también advertían de los peligros del mar y de la tentación del canto de sirena. El concepto medieval de la sirena fue influenciado por la literatura y la poesía medieval. Es un mundo interesantísimo, muchas veces bebiendo de la tradición grecorromana, pero también de otras fuentes literarias, como el mundo germánico. Muchas de ellas también incluso provenían del mundo islámico. La sirena se representaba como un símbolo del mar y sus misterios, y a menudo se usaba como metáfora de los peligros de la tentación y el pecado. Esa imagen de la sirena devorando a los marineros reflejaba las ansiedades de la época, sobre todo en el asunto de los viajes marítimos y los peligros desconocidos del océano. En un tiempo donde los naufragios y las tormentas eran comunes, la sirena personificaba esos riesgos incontrolables al navegar. En la Europa medieval, el mito de la sirena estuvo influenciado por la historia bíblica de Jonás y la ballena. Aunque Jonás fue tragado por una ballena y no una sirena, la idea de ser devorado y luego escupido nuevamente se mezcló con las historias de las sirenas en el imaginario popular. El concepto medieval de la sirena también estuvo influenciado por la idea del baño del mar, donde la sirena era vista como un símbolo del poder y el misterio de los mares. La sirena era representada a menudo como una seductora que atraía a los marineros a la muerte con su voz encantadora, lo que reflejaba la visión cristiana medieval del mar como un símbolo de la tentación, lo desconocido y la aventura, pero al mismo tiempo de un gran poder latente y constante en el tiempo.
A lo largo del periodo medieval, el mito de la sirena continuó evolucionando y cambiando. Desde las referencias bíblicas hasta los antiguos mitos griegos, la sirena siguió siendo un símbolo poderoso y duradero del mar y sus misterios. Hoy en día, la sirena ha encontrado su lugar en la literatura y en el cine, transformándose de una advertencia medieval sobre la tentación a una figura de fascinación y belleza, muchas veces incluso infantilizada. Los traviesos goblins o duendes suelen ser representados como criaturas pequeñas y feas y con tendencia a causar problemas, pero ¿dónde comenzaron esas historias y esa caracterización de estos personajes? Los orígenes de los mitos de los duendes se remontan al folclore germánico del periodo medieval. Se cree que el término goblin en sí deriva de la palabra kóvalos, que significa pícaro o espíritu maligno. Se creía que los duendes medievales habitaban lugares oscuros y apartados, cuevas, bosques, ruinas abandonadas, y eran conocidos por su naturaleza traviesa, ya que a menudo gastaban bromas a humanos desprevenidos que estaban caminando por donde no debían, es decir, por lo desconocido, la cueva, el bosque, las ruinas, todas esas zonas que se salían de la aldea y del feudo tradicional. Sus travesuras no siempre eran inofensivas, hay que decirlo, y de hecho se creía que los duendes eran responsables de muchas desgracias, bienes robados, comida en mal estado e incluso enfermedades. En algunos cuentos podían ser francamente peligrosos, llevando a los viajeros por mal camino o incluso secuestrando niños. A pesar de su temible reputación, los duendes también aparecieron en una variedad de roles en la literatura y el arte medieval. Algunas historias los retrataban como guardianes de tesoros escondidos, mientras que otras los describían como espíritus domésticos útiles, aunque algo caprichosos. Un duende famoso del folclore inglés es Redcap, conocido por su malevolencia y su hábito de empapar su gorra en la sangre de sus víctimas. Las historias de los Redcaps eran particularmente frecuentes a lo largo de la frontera anglo-escocesa, donde se decía que estas criaturas rondaban las ruinas de los castillos. Entonces, ¿por qué los duendes han persistido en nuestra imaginación durante tanto tiempo? Tal vez sea por su naturaleza dual, traviesa, pero al mismo tiempo malévola, la que captura nuestra fascinación. Encarnan la imprevisibilidad del mundo, recordándonos que no todo es lo que parece. Y de hecho es así como lo entendían las personas de la época. No es que creyeran de manera ferviente en los goblins o en los duendes, sino más bien los utilizaban como una figura para dar miedo a los niños y jóvenes y que no anduvieran por ruinas, bosques y zonas donde no les tocaban y donde podrían encontrarse con peligros que los apartaran de su comunidad, sean animales salvajes o incluso bandidos, claro. A día de hoy, los goblins siguen prosperando en la cultura popular, apareciendo en libros, películas y videojuegos, desde los astutos adversarios del Hobbit, de por supuesto el maestro Tolkien, hasta los salteadores armados de Baldur's Gate 3. Estas criaturas han establecido firmemente su lugar en nuestra imaginación colectiva. Espero que os haya parecido interesante este pequeño recorrido por algunas de las criaturas más fascinantes del periodo medieval. Si os interesa el asunto de la mentalidad medieval y todo lo que tiene que ver con la configuración de estos mitos y leyendas, no puedo parar de recomendaros Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, una obra del historiador francés Jacques Le Goff, un verdadero clásico sobre este tema que seguro os abre las puertas a este fascinante mundo. Dejadme por comentarios vuestras criaturas favoritas y nos vemos en la próxima. ¡Chao!